Hola, desde la Fundación General de la Universidad de Salamanca queremos dar la bienvenida a este último webinar a favor de la Asociación Afibrosal. Durante estos 2 últimos años hemos realizado distintas jornadas online que podréis verlas en el canal de YouTube de la Asociación de Afibrosal. El título del webinar de hoy es El impacto de la sexualidad en la enfermedad, por Eva Prudencio. Queremos saludar a todas las personas que hoy nos acompañan y a todas aquellas que nos van a ver después en la grabación. Agradecer tanto a la Asociación Afibrosal como a la ponente de hoy y a todos los ponentes que participan de forma desinteresada en este webinar a favor de Afibrosal, y que les agradecemos que compartan con nosotros su conocimiento y su tiempo. Queremos, por favor, solicitar a todos los asistentes que mantengan sus micrófonos cerrados para que se escuche perfectamente a la ponente de esta tarde, que a través del chat pueden dejar sus preguntas y que nosotros después, una vez finalizada la presentación, la ponencia, nosotros le trasladaremos las preguntas a la ponente. Sin más, paso la palabra a Juncal, presidenta de la Asociación Afibrosal. Juncal. Muy buenas tardes, gracias Pancha, gracias a la Fundación y a Empresas Amigas por darnos esta oportunidad una vez más. Y vamos, hemos dejado el cierre de este ciclo de cafés, tertulias con Afibrosal y con la Fundación con este tema que nos parece súper importante. Y como estamos metidas en muchos foros y en muchas entidades que trabajan por y para personas afectadas como nosotras, pues a través de Integra Salud, que también estamos ahí, conocimos a Eva y bueno, nos pareció una persona que podía aportarnos mucho sobre este tema, porque se habla mucho de la importancia que tiene la sexualidad también en las personas enfermas y las personas mayores. Entonces nos pusimos en contacto con ella y tuvimos la gran suerte de que haya querido colaborar, y entonces desde aquí darle las gracias enormemente también una vez más a la ponente. También queremos agradecer al Ayuntamiento, que también sin él no podríamos estar haciendo este tipo de cosas. Y bueno, como ha dicho Arantxa, todo queda grabado, está en el canal de YouTube y todo lo que hemos hecho se puede visualizar ahí. Yo ya sin más darle las gracias de nuevo a Eva y desear que disfruten de la ponencia, y si alguna cosa tienen que preguntar luego las personas que están, pues que lo hagan luego después, pero estoy segura que ahora lo más importante es escuchar a Eva Prudencio, que seguramente que tiene muy buenas cosas que decirnos. Gracias, Eva. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Voy a pasar a compartir mi pantalla para que podáis ver un poquito. A ver, ¿así se ve bien? Sí. ¿Sí? Vale, fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias, Juncal, y a la Universidad de Salamanca por invitarme a favor de Afibrosal, ¿no? Y hoy quiero hablar de un tema que después de haber trabajado mucho tiempo en asociaciones de personas sobre todo con fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple, me he dado cuenta de que es una de las áreas en las que, en las que menos se suele centrar esa atención, ¿no? Que es la sexualidad. Entonces, bueno, la charla de hoy es el impacto que tiene la sexualidad en la enfermedad, ¿sí? Y vamos a ir viendo un poquito cuál es ese impacto. ¿Sí? Ahora. Bueno, antes que nada me voy a presentar para que sepáis un poquito quién soy yo y quién está hablando. Entonces yo soy Eva, soy psicóloga, soy sexóloga y estoy especializada en trauma, en sistema nervioso y escucha corporal. Entonces ya llevo bastantes años trabajando con enfermedades crónicas, colaborando con distintas asociaciones, como ya he dicho, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia
y sensibilidad química múltiple por España, personas con dolor persistente y en especial trabajando con la sexualidad en la enfermedad. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a compartir hoy, no? Pues hoy vamos a compartir un poco ese impacto que tiene la sexualidad en la enfermedad. Vamos a ver cómo impacta cuando tenemos enfermedad, ¿no? Y bueno, tengo aquí cuatro aspectos en los que suele impactar, ¿no? Y por los que suele impactar la sexualidad en la enfermedad. Primero por la falta de educación sexual que hay en general, el desconocimiento también, la falta de asistencia médica sanitaria y el tratamiento multidisciplinar, ¿no? Que siempre cuando trabajamos con enfermedades crónicas, siempre queremos abordarlo todo desde un enfoque multidisciplinar, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a aprender? Pues hoy vamos a aprender un poquito qué beneficios puede tener la sexualidad en la enfermedad. Y lo más importante es cómo la sexualidad puede ser utilizada como una herramienta de regulación, que ya veremos más adelante lo que significa regulación y todo este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, bueno, así para que internamente vayáis conectando un poquito, vamos a hacer una pequeña reflexión, ¿sí? Así que tomaros unos instantes para conectar un poquito con vosotras. La sexualidad tiene mucho que ver con el cuerpo, con la conexión corporal, ¿vale? Con el movimiento. Entonces simplemente os invito a que os deis un par de segunditos. Podéis cerrar los ojos, si os sentís cómodas, o simplemente relajar un poquito la mirada, notando bien ese apoyo que sostiene tu cuerpo, notando también las puntas de tus pies apoyadas en el suelo. Y llevando la atención a tu respiración, inspirando y exhalando, percibiendo cómo ese aire entra y sale por tu cuerpo. Y desde aquí, desde este espacio, te voy a hacer unas preguntas y mira a ver qué es lo primero que te viene, sin pensar demasiado y sin juzgar lo que te viene. ¿Qué es para ti la sexualidad? ¿Qué es para ti la sexualidad? ¿Qué entiendes tú por sexualidad? ¿Qué entiendes por sexualidad? ¿Qué impacto tiene en tu vida la sexualidad? Y sobre todo desde la enfermedad, ¿no? ¿Y qué haces para adaptarla? Esta información te la puedes quedar para ti y para conocer un poquito más en qué momento estás y en qué momento estás tú también con esa relación con la sexualidad. Y poquito a poco haces un par de respiraciones. Cuando estés lista, puedes ir abriendo los ojitos. Yo os invito a la que quiera a compartir un poquito algo que le haya venido, si lo siente, bueno, si siente que le resuena compartir o quedároslo para vosotras, ¿sí? Para ver también un poquito cómo está el grupo.
¿Mm? Yo voy a ir avanzando y luego podemos comentar un poquito lo que hayáis compartido. Entonces, bueno, yo quería compartir una encuesta que he realizado este año. Realicé la encuesta a 389 personas con enfermedades crónicas que la mayoría tenían fatiga y dolor crónico. Entonces, desde fibromialgia hasta endometriosis, ¿no? Y esta encuesta participaron 94,9% de mujeres entre edades comprendidas entre los 18 y los 65 años, ¿sí? Entonces, con esta encuesta yo quería ver un poquito ese impacto, ¿no? Ese impacto que se sabe en el mundo sanitario, pero bueno, que quería ver, ¿no? Qué impacto tenían las personas. Entonces, bueno, cuando pasé esta encuesta, el 63% de las personas consideraban que la sexualidad había sido incapacitante en un 50% de las personas que participaron en esta encuesta, ¿no? Y un 20% consideraron que no sabían si les había impactado. El 50% son muchas personas, ¿no? Una de cada 2 personas considera que la sexualidad ha sido una de las áreas en las que más le ha afectado la enfermedad, ¿no? Y por este motivo es por lo que también estamos hoy aquí para compartir. Precisamente por ese interés, ¿no? Es un interés también un poco silenciado, porque lo que hemos dicho antes, ¿no? La sexualidad es una de las últimas patas que se aborda en el tratamiento de la enfermedad, ¿no? De hecho, el 77% de las personas encuestadas consideran que han recibido información nula sobre información sexual durante todo su tratamiento. A un 88% le hubiese gustado recibir más información sexual. Y un 90% de las personas respondieron que no se habían tenido en cuenta la sexualidad en su tratamiento, ¿no? Que son muchas personas. Y entre ese 90%, un 85% le hubiese gustado que formase parte del tratamiento de su recuperación, ¿no? Por tanto, para mí este dato es muy significativo, ¿no? De un interés muy grande, una demanda muy grande, ¿no? Y entonces vamos a ver un poquito más, un poquito más sobre esto. Entonces, estos resultados, ¿vale? Nos muestra primero que la mayoría de las personas con estas enfermedades son mujeres, ¿no? Y puede ser que por eso también la sexualidad se haya quedado un poquito a un lado, ¿no? Hay muy poquitos recursos o casi ningún recurso que se destina precisamente a la sexualidad, ¿no? A la terapia sexual, sobre todo en la enfermedad. Entonces es muy difícil también abordar estos problemas, ¿no? También podemos ver ¿no? con esos resultados y también lo que podemos escuchar y todo el trabajo que hacemos, que hay muchos problemas sexuales, que los problemas sexuales son una enfermedad, son una realidad en las enfermedades crónicas, ¿sí? Y por tanto necesitamos prestarle atención, necesitamos abordarlo. Hay un interés significativo de la sexualidad en la enfermedad y también lo que vemos es que necesitamos muchos más profesionales que trabajen en este área, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento, puede ser que haya falta de interés por parte de los profesionales por ese desconocimiento, ¿no? Y por esa falta de información sexual. Pero está claro que hay una demanda muy fuerte, ¿no? De este trabajo sexológico. ¿Vale? Uno de los problemas que yo he visto mayores de por qué no se aborda es por temas de vergüenza, ¿vale? Por temas, a las personas muchas veces les da vergüenza compartir esa área de su vida personal con su médico, ¿no? Porque muchas veces el médico no está preparado para escuchar este tipo de demandas, ¿no? Y entonces al no poder compartir con el médico, pues bueno, como que se va dejando de lado, ¿sí? Y bueno, los resultados de la encuesta
mostraron que el 29% de las personas considera pobre su sexualidad, un 28,8% la considera nula, es decir, no considera que no tiene sexualidad, y a un 21,3% le gustaría que fuese mejor. ¿Sí? Esto significa que solamente de todas las personas encuestadas, únicamente un 15% considera que su sexualidad es satisfactoria, ¿no? Y como sabemos, somos seres sexuales, estamos conectados con nuestra sexualidad desde que nacemos, porque precisamente nacemos de un acto sexual, ¿no? Entonces, que no podamos estar satisfechos en este área es algo muy significativo. Y vamos a ver cómo conectándonos con este área, con esta parte de nosotras, cómo puede mejorar también la enfermedad, ¿sí? Entonces, bueno, pues también les pregunté, ¿no? Les hice esta pregunta, ¿qué es lo peor de tu sexualidad? Y os voy a leer algunas de las cosas que compartieron para ver si alguna resuena también con vosotras. Entonces comentaron la inapetencia, ¿no? Esa falta de deseo, el dolor, comentaron también sobre la fatiga, ¿no? El aburrimiento, por ejemplo, por hacer siempre lo mismo, ¿no? Las molestias físicas de los síntomas. Hay personas que consideran eso, que no tienen sexualidad, que su sexualidad era nula, ¿vale? Entonces eso era lo peor, que no tenían sexualidad, la falta de variedad. ¿Qué ha pasado? No se la oye a Eva, ¿no? Sí, yo creo que Eva Eva se ha quedado Sí, se ha pillada de quedado, alguna sí, manera. congelada. Ahí. Le voy a escribir a ver dónde Tienes está, eso que iba a decir, que si tenías un teléfono. dónde está el teléfono, que no lo veo. ¿Qué he hecho con el teléfono y ahora? Bueno, sí que continuamos. No, ahora no, no. Sí que estábamos viendo la presentación, pero ya me parece que no. sí, voy a llamarla un momento que no sé dónde tengo el teléfono. Perdón, que se me apaga el ordenador de repente. A ver, voy a seguir compartiendo. Espera un momentito, Eva, que te tengo que... ¿Poner otra vez? Sí, yo A creo que sí. ver. Ahora. A ver si no se mueve. ¿Ya estás aquí? Ya estoy, perdona, Juncal, es que se me Nada. apaga el ordenador de repente. Nada, es que fui a buscar el teléfono, pero bueno, si ya estamos aquí, pues nada, seguimos. Vamos. A ver, Cuando quieras. voy a volver a compartir pantalla. No sé si se habrán perdido los mensajes. Vale, pues estábamos hablando un poco de eso, de qué era lo peor, ¿no? De la sexualidad que habían compartido en la encuesta. Entonces, también habían compartido muchas personas, el miedo a empeorar, ¿no? Porque, bueno, cuando no adaptamos la sexualidad, que de esto vamos a hablar más adelante, podemos ver cómo realmente si seguimos haciendo lo mismo, muchas veces empeora, ¿no? la persona y puede ser que aumenten los síntomas, ¿vale? Precisamente por eso, porque no se está adaptando la sexualidad,
¿vale? Entonces hay un miedo grande a empeorar, ¿sí? A acentuarse los síntomas, no lo disfrutan como antes, ¿no? Y a muchas personas pues les deja de gustar su cuerpo. Entonces eso es un poquito sobre lo peor, ¿no? de la sexualidad que compartieron estas mujeres. Luego, ¿cómo influye todas estas cosas, no? Pues todo esto influye en la respuesta sexual, ¿sí? El impacto de la sexualidad se mide como por el impacto que tiene en la respuesta sexual, ¿no? La capacidad que tengo de sentir deseo, la capacidad que tengo de sentir excitación, ¿vale? Lubricación, y la capacidad que tengo de alcanzar el orgasmo, ¿vale? Luego hay muchas cosas que envuelven a la sexualidad, mucho más allá de la respuesta sexual, pero nosotras lo medimos desde la respuesta sexual, ¿sí? Luego hay una parte que es el autoconcepto, que es cómo me veo yo, ¿no? El autoconcepto sexual, cómo me veo yo como ser sexual. Entonces eso también se ve afectado y muy limitado cuando estamos enfermas, ¿no? Cuando muchas veces no salimos de casa, ¿no? Y entonces, pues a veces no nos sentimos bien con nosotras mismas, ¿no? Y todo esto también tiene un impacto en la autoestima, ¿sí? Todas esas cosas, que no haya respuesta sexual, que tengamos un autoconcepto bajo y que la autoestima también sea baja, pues todo eso impacta en cómo voy a vivir yo la sexualidad y sobre todo cómo voy a compartir yo la sexualidad si tengo pareja, ¿no? Con otra pareja o con la persona con la que yo quiera compartir esa sexualidad, ¿no? Y también cómo voy a compartir la sexualidad conmigo misma, ¿no? Entonces, claro, todo eso se ve impactado porque por los síntomas, ¿no? Los síntomas afectan mucho a la respuesta sexual, muchísimo, sobre todo la fase de deseo y la fase de excitación, ¿no? Afecta muchísimo. La fase del orgasmo, no tanto, ¿vale? Pero el resto sí. Luego el estado emocional, cómo me siento yo, al final va a influir mucho en lo que quiera hacer, ¿no? En cómo me quiera vincular también con otra persona. Mi estado físico, cómo me encuentro yo, si me encuentro muy, muy cansada, ¿no? Pues claro, ¿cómo voy a tener relaciones, ¿no? O cómo voy a tener las relaciones que tenía antes de estar enferma, ¿no? Entonces de ahí que se necesite esa adaptación, ¿no? Si no tengo energía, pues lo mismo, ¿vale? Y a nivel fisiológico, ¿qué ocurre en mi sistema nervioso para que yo me pueda vincular? ¿De qué forma tiene que funcionar el sistema nervioso para que esa respuesta sexual se dé? Para que yo tenga un buen autoconcepto de mí misma y para que la autoestima aumente, ¿sí? Entonces, bueno, aquí os pregunto un poco cómo es que hay problemas sexuales, ¿no? Y realmente sí se vio, ¿vale? En la encuesta se vio que el 70% de las personas encuestadas tenían problemas en la fase de deseo, ¿vale? Suele ser la más afectada porque es la primera fase, ¿sí? De la respuesta sexual. Entonces siempre lo primero es lo primero afectado, ¿vale? Al 55% de esas personas les disminuyó el deseo con la enfermedad. Aquí entran en juego muchas otras cosas, porque el deseo de forma natural, de forma orgánica, desciende en las relaciones de pareja largas. Si tengamos o no enfermedad, el deseo disminuye, ¿sí? El deseo es algo que hay que cultivar de forma consciente y de forma continuada, así para que se dé. Entonces yo muchas veces en los cursos que hacemos lo relacionamos un poco con el fuego, ¿no? Si yo quiero que haya fuego, primero necesito crearlo, porque el fuego no es un elemento que esté de forma constante en la naturaleza, ¿no? Si no, pues se destruiría la naturaleza. Y lo mismo con nosotras, si solamente tenemos deseo sexual, no podríamos funcionar en otras áreas, ¿no? Y bueno, y ese fueguito hay que irlo cultivando, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay herramientas y formas de cultivar ese deseo que se pierde muchas veces, ya os digo, tanto en relaciones de pareja largas
como si tenemos una enfermedad, ¿no? Y bueno, también se ve que hay problemas de excitación, de lubricación, un 75%, ¿vale? De esas personas, que aquí, por ejemplo, las personas con SQM, pues lo tienen más complicado también, porque muchas veces los lubricantes tienen químicos, ¿no? Y entonces es mucho más complicado, ¿no? Y luego el 20% tiene dificultad para alcanzar el orgasmo, ¿sí? El orgasmo, al parecer, es la fase que menos afectada se ve, ¿sí? Lo que pasa que muchas veces no se da por eso, porque si no tengo deseo, pues no voy a querer vincularme con la persona, ¿vale? Y esto puede derivar también en problemas de pareja, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso nos va a desregular nuestro sistema nervioso, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy desregulada, pues al final no me quiero vincular, ¿no? Termino evitando esa relación sexual, ¿sí? Puede ser incluso que me sienta en la obligación de tener relación si estoy en una relación de pareja, ¿vale? Y entonces esté teniendo relaciones desde la obligación, ¿vale? Y la obligación es algo que no fomenta la respuesta sexual. Por tanto, aunque yo esté vinculándome sexualmente, probablemente no se esté dando la respuesta, ¿no? Entonces, no esté teniendo excitación, no esté teniendo lubricación. De ahí que, por ejemplo, a muchas mujeres después tengan dolor, ¿sí? Lo que han compartido antes, que sentían dolor, claro, si esa respuesta no se da, no hay esa lubricación, yo voy a sentir más dolor, ¿sí? Y tampoco estoy focalizada en el placer. Entonces voy a percibir mucho más las sensaciones de dolor a nivel general del cuerpo, ¿no? De mis síntomas, por ejemplo, de la fibromialgia, ¿vale? Entonces, todo eso muchas veces o algunas veces puede llevar a enfados si tenemos pareja, ¿vale? Enfados y problemas de pareja. La pareja es uno de los vínculos más importantes de apoyo en las relaciones, ¿no? De cuando una persona está enferma. Entonces, esta es una forma muy bonita de poder vincularnos, de poder estar también a la par, ¿no? Porque hay muchas veces que entramos en el rol, ¿no? de enfermo, cuidador, y entonces ahí como que de alguna forma no está, se queda una desigualdad, ¿no? Y la sexualidad podemos volver a unir eso que en la enfermedad a veces se pierde por esos roles, ¿sí? Todo esto provoca también un malestar físico. Si yo estoy desregulada, me voy a encontrar mal y voy a sentir más síntomas, ¿sí? Y también me voy a encontrar peor a nivel emocional. Puede ser desde simplemente apatía o síntomas más graves, ¿no? Como por ejemplo ansiedad, depresión, ¿sí? Y todo esto, por ejemplo. Y eso también nos va a llevar a la desconexión, ¿sí? Hay mucha desconexión del cuerpo en personas con enfermedades crónicas, porque simplemente por supervivencia. Es mucho tiempo sintiendo muchos síntomas, sintiendo mucho dolor, sintiendo mucha fatiga. Entonces es normal que mi cuerpo, ¿sí? O que todo mi ser se quiera desconectar de eso, ¿no? Va a hacer todo lo posible para sentir lo menos posible. Pero en ese sentir lo menos posible, al final nos desconecta. Y nos desconecta tanto de lo que no quiero sentir como de lo que sí quiero sentir, ¿no? Que en este caso es esa sensación placentera, ¿no? Que quiero sentir, o ese vínculo si tengo con una pareja, ¿vale? Entonces todo esto, evitar relaciones, tener relaciones cuando no queremos, todo lo que hemos nombrado de la pareja y ese malestar y esa desconexión, son factores que desregulan el sistema nervioso, ¿sí? Que vamos a ver un poquito. No sé muy bien, bueno, cuánto se sabe del sistema nervioso aquí ahora mismo en este grupo, pero os voy a explicar un poquito, ¿vale? Para entender por qué es importante. Entonces, básicamente la respuesta sexual se da por el funcionamiento del sistema nervioso, ¿sí?
el correcto funcionamiento del sistema nervioso produce una correcta respuesta sexual, ¿sí? Entonces, cuando el sistema nervioso se ve alterado, está inflamado, por ejemplo, ¿no? Ahora se está poniendo muy de moda toda la parte intestino-cerebro, la inflamación, ¿no? Las dietas antiinflamatorias. Y entonces todo eso lo que nos dice, lo que nos hace llegar es que el sistema nervioso está inflamado, ¿vale? Un sistema nervioso que está inflamado está desregulado. Y esa inflamación no solamente viene por los alimentos, ¿vale? Puede venir por muchas otras cosas, como entre ellas, por ejemplo, tener una sexualidad no deseada, ¿sí? O tener una sexualidad que no esté adaptada. También puede inflamar el sistema nervioso, ¿vale? Y a su vez también puede desinflamar el sistema nervioso, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo poquito a poco. Entonces, ¿qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es nuestra estructura interna, ¿sí? Lo que influye en nuestra experiencia de vida, cómo percibimos nuestro entorno, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos comportamos, ¿vale? Viene en gran parte determinado por cómo funciona nuestro sistema nervioso, ¿sí? Entonces, nuestro sistema nervioso es como si fuesen pues, los pilares de una casa, ¿sí? Los pilares de una casa serían nuestro sistema nervioso. Entonces, si están bien colocados, pues luego las habitaciones van a estar bien colocadas y todo va a estar funcionando, ¿sí? Entonces yo voy a ir a la cocina y me voy a poder cocinar una sopa, porque todo lo que necesito en la cocina está funcionando en la cocina. Voy a ir al baño y me puedo dar una ducha, porque todo lo que necesito en el baño está funcionando, ¿sí? Entonces ocurre lo mismo con nosotros. Nuestros órganos serían como las habitaciones, ¿sí? Pues nuestros pulmones, si funcionan bien, yo puedo respirar, ¿sí? De forma natural. Y nuestros órganos sexuales, si funcionan bien, ¿vale? Pues me va a poder permitir tener esa respuesta sexual, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? El sistema nervioso, cuando tenemos una enfermedad crónica, muchas veces se mantiene en alerta, está mucho tiempo en alerta, ¿sí? Eso lo que significa es que puede estar en un nivel de estrés constante, que estoy sintiendo síntomas, ¿vale? Estoy sintiendo sensaciones desagradables. Y las sensaciones desagradables están relacionadas con todos los mecanismos de supervivencia, ¿sí? Nuestro cerebro, ¿vale? Está programado para poder detectar sensaciones desagradables. Pone en alerta el sistema y empieza a desarrollar, ¿vale? Mecanismos para protegernos de ese peligro, ¿sí? Entonces, uno de los más conocidos pues, es la huida, ¿vale? El colapso, por ejemplo, que el colapso es muy típico en el síndrome de fatiga crónica, ¿vale? O la lucha, ¿sí? La pelea constante. El me pongo en hacer, hasta que, ¡pum!, colapsa mi organismo, ¿sí? Entonces, en las enfermedades crónicas muchas veces el sistema nervioso, ¿vale? Pues pasa de estados de hiperactivación a estados de hipoactivación. Estados en los que hay mucha activación, ¿vale? Y estados en los que hay muy poquita activación, como por ejemplo en el síndrome de fatiga crónica, ¿vale? O cuando tengo mucho dolor que no me puedo levantar ni de la cama, pues ahí habría una hipoactivación del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, estos son estados fisiológicos que le regulan al organismo, ¿sí? Y entonces los órganos empiezan a responder de una forma para solventar esa desregulación, ¿vale? Entonces hay mucho más desgaste energético que cuando mi organismo está regulado, cuando mi organismo no tiene que estar peleando ni tiene que estar luchando por la supervivencia. Entonces, lo que hemos dicho, ese sistema nervioso, por toda esta alerta constante, se inflama, ¿sí? Nos desregula, y entonces, ¿qué ocurre? Que aumentan los síntomas. Cuanto más desregulado esté mi sistema nervioso, más síntomas voy a tener, ¿sí? Cuanto más regulado esté mi sistema nervioso, menos síntomas voy a tener. Esto no significa que la enfermedad
en algunas personas no se cure porque están muy desreguladas, en otras más reguladas, ¿vale? Pero podemos observar simplemente a lo largo del día en qué momentos me duele más el cuerpo o en qué momentos estoy más cansada, ¿sí? O en qué momentos estoy menos cansada y en qué momentos me duele menos el cuerpo, ¿vale? Esos momentos son los que diferencian un poco los estados de desregulación y regulación, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué ocurre con todo esto? Pues que la falta de educación sexual que hay, ¿vale?, en nuestra sociedad no nos permite desarrollarnos en esta área. Hay muy poquitas personas que trabajen con la sexualidad en la enfermedad, ¿sí? Esa falta de atención no permite abordar esos problemas sexuales que luego muchas veces derivan en otros problemas, ¿no? Como lo que hemos dicho, problemas de pareja. La falta de ese tratamiento tampoco permite a la persona disfrutar de una sexualidad más restaurativa. ¿Sí? Cuando hablamos de sexualidad restaurativa, hablamos de sexualidad que me regula, que regula mi sistema nervioso, que desinflama, ¿sí? Desinflama los órganos y por tanto hace que los órganos puedan funcionar correctamente. Luego, por otro lado, esa falta de profesionales pues no nos permite incluir la sexualidad en un tratamiento multidisciplinar, ¿sí? No permite, como no hay personas que lo quieran abordar o que piensen que hay que abordarlo, pues no se incluye. Cuando vas al médico y te hace un programa multidisciplinar, no es una pata que se tenga en cuenta. Y luego la falta de todo esto puede hacer que las relaciones sexuales sean tremendamente insatisfactorias, ¿vale? Bien por aumentar los síntomas o bien porque pierdo ese vínculo también con mi pareja, que es una oportunidad de vincularme, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos trabajando la sexualidad? Pues queremos bajar esa activación del sistema nervioso, ¿vale? Lo mismo que lo hacen otras terapias, pero nosotras lo queremos hacer con la sexualidad, utilizando la sexualidad para bajar esa activación, ¿sí? Queremos acceder a la sexualidad también para desinflamar el sistema nervioso, para regular el sistema nervioso y lo último, tener mejor calidad de vida. Esto es lo que siempre se busca en las enfermedades crónicas. Se busca o yo lo que busco también como profesional es mejorar la calidad de vida. Si luego eso lleva a la cura de la enfermedad, fenomenal. Pero lo más importante es que haya una progresión, ¿no? Y que la calidad de vida sea mejor, ¿sí? Entonces, vosotras, por ejemplo, creéis, ¿no? Lanzo como esta pregunta también al aire. ¿Creéis que se puede conseguir esto a través de la sexualidad, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, si estaríais también interesadas, ¿no?, en conseguir esto a través de la sexualidad, igual que se consigue con la nutrición, igual que se consigue con el ejercicio, ¿no? Pues hay que ver primero si yo quiero hacerlo a través de la sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues también otra de las preguntas que les hice fue ¿qué es lo mejor de tu sexualidad?, ¿no? Entonces, aquí contestaron cosas muy bonitas, ¿sí? Como por ejemplo, lo mejor es el placer, esa conexión, ¿no? La intimidad con mi pareja, ese vínculo, el poder disfrutar de mi sexualidad, el amor, me llenaba de energía, ¿vale? Una persona con fatiga crónica pues le llenaba de energía, ¿no? Qué bonito. Evadirme, tener orgasmos, entender la sexualidad de una forma más amplia también, ¿no? Pues las caricias, los masajes, ¿no? Todo esto es lo mejor de la sexualidad, ¿vale? Y una de las mejores cosas también que tenemos en la vida, ¿no? Entonces, todo esto que hemos nombrado, esa conexión, ese vínculo, el placer, ¿vale? Todo esto regula mi sistema nervioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el placer actúa como analgésico, ¿sí? Esto significa que actúa contra analgésico del dolor. El placer baja el dolor, ¿sí? Porque cuando yo estoy sintiendo placer,
mi cerebro inhibe las zonas de dolor, ¿sí? Y viceversa, cuando estoy sintiendo dolor, cuando estoy focalizada en el dolor, mi cerebro inhibe las zonas relacionadas con el placer, ¿vale? Entonces es un analgésico natural, que tenemos todas disponibles en cualquier momento, tanto si tenemos pareja como si no tenemos pareja, ¿vale? También regula el sistema nervioso porque libera hormonas, ¿vale? Libera, por ejemplo, la hormona de la conexión, que es la oxitocina, es la hormona que está relacionada con el apego, también con el vínculo, que se libera en la sexualidad, también se liberan las caricias, se liberan los abrazos, ¿vale? Se libera con el tacto, el contacto con otra persona, ¿vale? Y el contacto también conmigo misma. Se libera también en la sexualidad la hormona conocida como la hormona del bienestar, ¿vale? Que son las endorfinas, ¿vale? Y esto también alivia el dolor, disminuye muchas veces el dolor, ¿vale? Baja la activación del sistema nervioso y por tanto aumenta mi bienestar, mejora mi calidad de vida, ¿vale? Y disminuye también los síntomas. Por lo menos puede disminuir la intensidad, ¿vale? La duración y la frecuencia, que es en lo que se mide realmente si estoy mejor o peor, ¿vale? Se mide en eso, no se mide tanto si nos hemos curado, si no nos hemos curado, como en eso, ¿sí? En la intensidad, cómo de intenso está, cuánto nos dura, ¿no? Y con qué frecuencia aparece todo esto. Entonces, bueno, pues en el proceso de recuperación, ¿vale? Muchas veces nos centramos en, bueno, en lo que podemos. Primero, en lo que podemos, ¿no? Y luego, poco a poco, vamos viendo qué nos van recomendando nuestros médicos y vamos ampliando un poquito esto, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas personas que eso se centran en la alimentación, ¿no? En el movimiento, en el descanso, en el autocuidado, en el ambiente, incluso hay personas que se van a vivir a otros sitios, ¿no? En la mente, en la actitud, ¿no? Toda la parte de psicología. Entonces yo ahora os pregunto también como qué lugar ocupa la sexualidad en ese proceso de recuperación, ¿no? Entonces yo tengo aquí una rueda que os la quería mostrar también para que la pudieseis hacer, escoger en cada cuadradito, ir poniendo como los pilares con los que estáis trabajando en vuestro proceso de recuperación, ¿no? Pues por ejemplo, un quesito puede ser la meditación, otro quesito puede ser el ejercicio, otro quesito pues la alimentación, ¿no? Ir poniendo lo que vosotras estéis haciendo o hayáis hecho, ¿no? Y entonces este quesito, ¿vale? Se puede medir desde el punto, desde el centro sería 0, o sea, no he hecho absolutamente nada, ¿vale? Hasta el final, que sería 10, ¿vale? Pues me centro mucho en eso. Por ejemplo, ejercicio, pues ahora mismo estoy haciendo bastante ejercicio o bastante movimiento, ¿no? Lo que mi cuerpo me permite, pero me estoy focalizando bastante en eso, ¿no? ¿Cuánto sería? Del 0 al 10, ¿no? Entonces hacer esto también un poco con la sexualidad. Del 0 al 10, ¿cuánto te enfocas, ¿no? en la sexualidad? Esto muchas veces sorprende, ¿no? Porque muchas personas que comparten, ¿no? Es como, bueno, pues la verdad es que muy poquito, ¿no? O no dedico demasiado tiempo, o no he hecho nada para trabajar la sexualidad, ¿no? Y ya os digo que es muy normal, porque como ni siquiera lo comentan los médicos, pues es muy normal, ¿no? Que también de alguna forma pase desapercibida para nosotros. Entonces, bueno, pues lo que se propone, ¿vale? Es un tratamiento multidisciplinar, ¿sí? Entonces queremos adaptar el ejercicio, queremos también adaptar la dieta, queremos
adaptar el estilo de vida, ¿no? Queremos adaptar incluso donde vivimos, ¿no? Y algunas personas, a las que pueden trabajar, pues adaptan también su trabajo, o las que no pueden trabajar, pues dejan el trabajo, ¿no? Y de alguna forma también queremos adaptar, ¿no? la sexualidad a nuestra enfermedad, ¿sí? Entonces queremos ver un poquito eso. ¿Cómo adaptamos la sexualidad? Pues igual que hacemos una dieta en particular, quitamos ciertos alimentos, ponemos otros alimentos, ¿vale? Pues en la sexualidad es lo mismo, ¿vale? Vamos a tener en cuenta el sistema nervioso, ¿sí? Vamos a tener en cuenta nuestro sistema nervioso, cómo funciona nuestro sistema nervioso. Cuando yo entiendo cómo funciona mi sistema nervioso, voy a poder provocar esa respuesta sexual de una forma mucho más consciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, toda la parte de relajación, ¿no? Con prácticas que regulen mi sistema nervioso. Mi sistema nervioso para que esté regulado, ¿vale? Tiene que entrar en estados de bienestar, de relajación, tiene que entrar en estados de calma, de claridad, curiosidad, ¿vale? Y eso se puede conseguir a través de prácticas específicas, ¿sí? Que regulan nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso. Entonces son prácticas y trabajo específico. Pues lo mismo que una dieta específica, pues hacemos como si fuese una dieta de nuestra sexualidad, ¿no? Con pautas. ¿Para qué? Para fomentar esa respuesta sexual, ¿vale? Para fomentar el deseo, que hemos visto que estaba como tan impactado, ¿no? Para fomentar también la lubricación, la excitación y que haya mucho menos dolor en las relaciones sexuales, que sean unas relaciones sexuales placenteras, ¿sí? Luego que haya más conexión con el cuerpo, porque como hemos dicho que hay mucha desconexión corporal, ¿sí? Pues necesitamos fomentar esa conexión también con el cuerpo, ¿vale? Entonces esas prácticas, en la medida de lo posible, van a ser prácticas que nos conecten a nosotras con nuestro propio cuerpo, ¿sí? Con nuestro propio cuerpo y con nosotras mismas. Prácticas que nos conecten con nosotras mismas para que luego nos podamos vincular con una pareja, ¿sí? En el caso de que tengamos pareja. Esa palabra conexión nos va a regular. Es una palabra, es una cualidad que regula el sistema nervioso de forma natural, ¿vale? Entonces, todo lo que provoque esa conexión, tanto con nuestro cuerpo, con nosotras mismas o con nuestra pareja, nos va a regular, ¿sí? Entonces, a mí me parece una herramienta de regulación muy bonita porque no solamente nos regula, sino que fomenta también los vínculos con otras personas, ¿sí? Entonces ya no estoy solamente yo, si yo como, por ejemplo, ¿vale? Pues me afecta a mí, sí tiene un impacto en el exterior porque me encuentro mejor, pero esto tiene un impacto directo. Lo otro es un impacto indirecto y esto es un impacto directo porque me estoy vinculando directamente a través de la sexualidad con mi pareja, en el caso de que la tenga, ¿sí? Entonces, eso, la sexualidad, ¿vale? Puede ser una herramienta de regulación muy potente, ¿sí? Muy potente precisamente por las cualidades que habíamos dicho de conexión, por el efecto analgésico que tiene, ¿sí? Por el potencial de regulación, ¿vale? Y por las prácticas que al hacerlas nos conectan más con nosotras mismas, ¿sí? Entonces esa desconexión se va perdiendo, ¿sí? Para fomentar esa conexión. Entonces, bueno, pues hay mucha demanda de personas, ¿no? que les gustaría incluir la sexualidad. Entonces, bueno, pues yo creo que es algo a valorar también, ¿no? Y ver, ¿no? La importancia que tiene la sexualidad en la vida y también en la relación de pareja. Es que, bueno, esto es un poquito la presentación que había preparado y me había dicho luego Juncal que se abría como la tanda de preguntas. Entonces, bueno, pues
Es un poquito, sí. Pues muchísimas gracias, Eva. Yo la verdad que tengo que reconocer que es un tema que está mucho por explorar, que no le damos la importancia que, como tú muy bien has expresado aquí, se le tiene que dar, no solamente porque estemos personas afectadas de enfermedades, sino en la vida en general. Yo veo que este tema tendría que trabajarse muchísimo más y por eso también hemos querido hablar de él hoy. Y tú nos lo has dejado bien reflejado y más con la encuesta esa que tenéis por ahí, el trabajo ese que has hecho. No sé si hay alguna pregunta, Pepa. Pues, bueno, lo primero, gracias, Eva. Gracias por esta fabulosa charla que nos has regalado. En este momento no parece que haya ningún mensaje en el chat, pero bueno, a mí sí que me gustaría plantearle, mientras tanto, si alguien se anima, una preguntilla a Eva. Me gustaría saber qué impacto puede tener, qué impacto positivo puede tener la masturbación bueno, en estos procesos patológicos o no patológicos, ¿no? Porque un poco también a veces estamos hablando de personas que tienen determinadas patologías, pero yo creo que esta cuestión de la sexualidad dentro de las personas que no tienen ningún tipo de patologías también es un campo poco explorado, ¿no? Es la sensación que yo tengo. Entonces, bueno, al margen de esas relaciones y de fortalecer esa conexión con la pareja, en el caso de que se dé la circunstancia de que una persona no tiene pareja o incluso aunque la tenga, ¿qué papel tiene la masturbación dentro de todo este tema? Pues la masturbación, la verdad es que es un mundo que claro, hay que ver primero el grado de enfermedad que tiene la persona, ¿no? Porque me he encontrado con muchas personas que ni siquiera se pueden masturbar, ¿no? Porque tienen mucho dolor, por ejemplo, en las manos o mucho cansancio en las manos, que es una de las articulaciones que se ve más afectada, ¿no? Entonces, muchas veces la masturbación es un poquito complicada para algunas personas. Para las personas que no sea complicada, ¿vale? Yo normalmente fomento primero la conexión con nosotras. No suelo trabajar directamente cuando trabajo con la sexualidad, las prácticas que proponemos no suelen ser prácticas directamente centradas en los genitales. Lo que queremos es ampliar un poquito el abanico, ¿no? No centrarnos en los genitales, sino ampliar qué es la sexualidad, ¿no? Y conectar también con esa energía, con esa energía sexual. Esa energía sexual a través de diferentes prácticas. Entonces, al final lo que queremos en realidad es liberar hormonas, ¿no? Cuando nos masturbamos o cuando tenemos cualquier relación, ¿no? Al final lo que nuestro cerebro quiere es liberar esas hormonas del placer. Entonces, eso puede ser a través del tacto de los pechos o puede ser a través de tocarte los brazos o partes erógenas que no tengan nada que ver con los genitales, por ejemplo, o directamente con los genitales, ¿no? ¿Qué pasa? Que hoy en día se centra mucho todo en los genitales y cuando la energía del cuerpo de la mujer, ¿sí? Se trabaja siempre de fuera hacia adentro, ¿sí? Entonces, para que una mujer tenga esa excitación corporal, ¿sí? Realmente hay que hacerlo mucho más amplio. Si vamos directamente a los genitales, muchas veces podemos sentir dolor. Podemos sentir dolor y eso puede hacer que la persona sienta rechazo. En el caso de que no se sienta rechazo, la práctica en sí misma, ¿vale? Yo considero que es una práctica muy bonita de conexión, pero no considero la masturbación como solamente centrada en los genitales, ¿sí? Es más ampliar esa práctica, ¿vale? De conexión con el cuerpo para que mi cuerpo esté preparado para luego, si yo quiero tocarme los genitales, me toco los genitales, ¿vale? O si me quiero masturbar, me masturbo,
¿vale? Pero lo más importante es el trabajo con la conexión, ¿sí? Ahora, por ejemplo, hay muchos juguetes. Hay muchos juguetes que los utilizan muchas personas, ¿vale? Y están muy bien, pero tenemos que tener cuidado porque tanta intensidad, ¿sí?, desensibiliza mucho las sensaciones. Entonces cada vez vamos a pedir más estimulación, más estimulación, más estimulación, porque nuestra sensibilidad se va perdiendo. Y eso es justo lo contrario de lo que buscamos. Estamos buscando trabajar la sensibilidad hacia el placer. Entonces, bueno, pues la masturbación depende de cómo se haga, puede beneficiar o puede no beneficiar. Si se hace, ya os digo, desde un calentamiento mucho más corporal y mucho más amplio, sí que puede favorecer mucho y puede ser una herramienta muy bonita de regulación. Vale, Eva, muchas gracias. Creo que Pilar quería comentar alguna cosilla. Si quieres abrir eso. Sí, nada, lo primero pues dar las gracias a la asociación por esta iniciativa de hacer un webinar sobre charlas de sexualidad, porque todas sabemos que no sé por qué en el siglo XXI parece que tiene que seguir siendo un tema tabú. Así que muchísimas gracias a Eva por la buena, bueno, pues eso, la buena ponencia que ha hecho. Pero a mí hay algo que me preocupa mucho, Eva. Nosotras, bueno, en este caso estamos hablando aquí, claro, de fibromialgia, fatiga crónica, sensibilidad química múltiple. Tú sabes que hay medicación ansiolíticos, antidepresivos, y eso baja muchísimo la libido. Entonces, es muy complicado porque el profesional, el médico, tampoco te informa de esas cosas. Y a veces hay personas muy jóvenes, yo te estoy hablando que llegan a la asociación, personas muy jóvenes, recién diagnosticadas, que se encuentran, pues eso, con que de la noche a la mañana todo su apetito sexual, por así decir, el rechazo hacia la pareja lo tienen. Entonces, yo no sé si incluso sería bueno que tuviéramos información de cómo poder decir a esas personas que en un principio, porque ya las que llevamos un recorrido, por desgracia, muy largo con estas patologías, que vuelvo a decir que puede haber en muchas otras enfermedades, porque la medicación, un efecto secundario muy importante que tienen es ese. Entonces, pues no sabe uno, yo por lo menos lo digo por mí misma, a veces cómo dirigir cuando esa persona incluso te lo dice, te llega a la asociación y te dice, es que me está pasando esto y es que no sé qué hacer. No sé, que a lo mejor es una pregunta un poco compleja, pero sí que la medicación yo creo que influye mucho en esa falta de deseo por la libido. Y luego tienes toda la razón con que liberar endorfinas se puede hacer de muchas maneras, sí, la masturbación, la sexualidad está ahí, pero yo te pongo el ejemplo, para mí estar con mis nietos es un placer. A veces le digo, sois el mejor analgésico que tengo, y se ríen, pero es verdad, es que cuando tú tienes placer estás a gusto, me da igual en contacto con la naturaleza. ¿Por qué estás mejor? Por eso precisamente, porque eso te produce placer, felicidad. O sea que estoy muy de acuerdo contigo, muchísimas gracias. Gracias, Pilar. Y la verdad es que el tema del deseo, ¿no? La libido es un tema muy, muy amplio, porque puede verse afectado por un montón de cosas. Normalmente cuando viene alguien que toma medicación, le suelo preguntar o le suelo invitar a que le pregunte a su médico, a su psiquiatra, por ejemplo, si hay algunos medicamentos que pueda variar, ¿sí?, que tengan el mismo efecto a nivel psicológico, pero menos a nivel sexual, menos impacto. Entonces se ha visto que hay medicamentos que impactan más, tienen más impacto en la respuesta sexual que otros. Entonces, una de las alternativas que puede ser, ¿no?, de las más sencillas, es ver si pueden cambiar el medicamento, ¿sí?, y ver un poquito ahí con el psiquiatra. Luego se pueden hacer prácticas para fomentar el deseo, ¿sí?, prácticas corporales para fomentar el deseo y ver también por qué se ha perdido ese deseo.
porque hay muchas veces que se pierde porque ya no te ves bien, ¿sí? Por ejemplo, ya no me veo bien, entonces no voy a tener deseo para vincularme sexualmente con mi pareja, aunque eso pueda estar en el inconsciente, ¿sí? Entonces se trabaja mucho con toda la parte también psicológica, ¿no? De por qué me ha aparecido ese deseo. También puede ser que me haya desaparecido porque crea que las enfermedades ¿no? pues impactan mucho en la sexualidad o es peor en la sexualidad. Entonces, hay muchos factores que influyen en el deseo, pero si vienen con medicación, lo primero es ver si pueden tener otra medicación que impacte menos. Y luego ya ir viendo si siguen teniendo falta de deseo, qué les ocurre, ¿no? Y por qué tienen esa falta de deseo y ya trabajarlo de forma más personalizada. Vale, muchas gracias, Eva. Marisa me parece que ha levantado la Sí, mano. hola Pepa, gracias. Muy bien. Bueno, me ha gustado muchísimo la charla, Eva, ya lo he puesto en el chat, porque ha sido muy clara, muy directa, muy concreta. A ver, a lo mejor me influye que yo he sido profesora de educación infantil y yo tengo hecho cursos de sexología, porque los hice hace mucho tiempo cuando estaba haciendo la carrera. Porque a mí me parece que trabajar con niños de infantil y luego pues he trabajado con gente de todas las edades, ¿no? En realidad ya estoy jubilada, pero me parece que es muy importante saber dar respuesta desde la sexualidad en la educación. Y en la educación y en los planes de educación y en las leyes de educación, por desgracia, está muy ausente y de hecho con los temas de violencia machista, pues se ve, ¿no? Que si hubiéramos tenido una educación sexual adecuada, no solamente cuando nosotros estudiábamos, sino al irnos formando según vamos viviendo la vida, pues eso ayudaría muchísimo. Bueno, entonces a mí, por ejemplo, una cosa que me parece fundamental y que yo hablaba mucho con los padres de los niños es conocer nuestro propio cuerpo, porque los niños empiezan pues conociendo su cuerpo y conociendo el cuerpo del otro, pues desde el baño, que se comparte en el mismo aula, la educación, la psicomotricidad, la educación física, todo, pues cuando el contacto inocente de los niños no nos tiene que asustar. Y eso hay que formar muy bien a los padres, porque ellos están autodescubriendo su cuerpo y el cuerpo a través de los demás. Entonces yo pienso que las personas que ahora somos adultas, a lo mejor algo de conocimiento en nuestro propio cuerpo, pues todavía nos quede algo por conocer. Yo creo que no acabamos de aprender nunca de cualquier área de la psicología, ¿no? O de la pedagogía o de la vida. Siempre tenemos que estar aprendiendo porque la vida nos ofrece autoaprendizajes. Entonces yo creo que el conocer nuestro propio cuerpo, las sensaciones que nos produce, las reacciones que tenemos, todo eso va a enriquecer muchísimo nuestra sexualidad. Yo la sexualidad siempre la he entendido con un concepto muy amplio, porque una cosa es la genitalidad, como bien has dicho, y otra cosa es la sexualidad. Y entonces la sexualidad está en todas las células de nuestro cuerpo, en todas. Entonces, en la medida que vayamos descubriendo, para mí la sexualidad es importantísima, porque yo a la hora de hablar, de expresarme, a la hora y entiendo lo mismo de los demás, a la hora del comportamiento concreto, a la hora de la actividad, a cualquier cosa que haga un ser humano, lo hace con su sexualidad, al margen de si es hombre o mujer, o si es trans, que esto ya se nos ha venido a complicar mucho más la cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta charla a mí en concreto me va a ayudar, me ayuda. Yo creo que tener placer es lo que deberíamos de buscar siempre, porque ya tenemos muchísimo dolor, muchos dolores de todo tipo y mucha fatiga.
Entonces, buscar el placer no es ningún pecado ni ninguna cosa rara, sino que nos tiene que ayudar precisamente en nuestra situación, ¿no? Y el otro día, hablando con un compañero que tiene Parkinson, me dijo que precisamente la medicación para el Parkinson favorece el deseo sexual. Entonces, qué curioso, ¿no? Yo es que me acaban de detectar Parkinson, ¿vale? Y entonces yo de momento no lo estoy notando porque llevo pocos días con el tratamiento, ¿no? Pero me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Esto. Entonces, bueno, no se trata de medicarse uno para tener deseo sexual, pero, y luego otra cuestión, yo soy PAS, que es persona con alta sensibilidad, entonces eso también influye a la hora de cómo vives tu sexualidad, ¿no? Y bueno, yo tengo ahí una asignatura pendiente que es profundizar más en el tema del PAS, ¿no? De cómo lo vivo yo, cómo me siento, confrontarlo con especialistas y con alguna especialista en concreto, etcétera. Pero yo estoy muy por la labor de todo lo que has dicho. Y a mí la masturbación me parece importante. No necesariamente tienes que tocarte los genitales para sentir placer. Yo creo que autodescubrir zonas de placer en tu cuerpo, ¿eh? Yo recuerdo de pequeña que cuando caminaba con mi padre, él me iba tocando la oreja, el lóbulo de la oreja, y me producía muchísimo placer. Y yo eso pues lo he recordado ahora de mayor, ¿no? O sea, él lo hacía inconscientemente, era su caricia en el lóbulo de la oreja, y yo hay veces que para relajarme lo hago. Me tocó el lóbulo de la oreja. Y quien dice el lóbulo de la oreja, pues imaginaros cualquier otro aspecto, ¿no? No sé, no es una pregunta concreta, Eva, la que te quería hacer, pero sí compartir, pues desde mi experiencia con niños, con adolescentes, hasta con personas mayores que se han definido como homosexuales en plena clase y te encuentras en esa situación, pues es importante este tema, a mí me parece básico. Y luego otro tema fundamental, enganchado, es la afectividad, es decir, el mundo emocional. Porque además hoy día en la educación no se habla de una sola inteligencia, se habla de 7 tipos de inteligencia y una es la emocional. Y entonces yo creo que tener fuerte las bases emocionales y educarlas nos va a ayudar muchísimo para todo el tema de la sexualidad y para comunicarnos con nuestra pareja y con las relaciones de la gente. O sea, no sé, yo creo que engancha muchísimas cosas con la sexualidad toda la vida, realmente, la vida de la persona. Totalmente, Marisa. Sí, muchísimas gracias por tu aportación. Es muy, muy varia. Y estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Gracias a ti. A ti. Pues de momento no parece que haya nadie más que quiera hacer algún tipo de pregunta. Otra cosilla que se me planteaba a mí es si nos podrías facilitar algún tipo de bibliografía o alguna referencia de alguna documentación que se ajustara un poquito a todas estas cositas que has comentado y sobre todo que tuviera un componente importante práctico. Yo creo que eso podría ser interesante. Hay un libro, porque la mayoría de las mujeres, ¿vale? Con las que yo trabajo son mayores o tienen ya la menopausia. Aunque no tenga la menopausia, también suele venir muy bien. Y os lo voy a poner por aquí. ¿Nos lo pones en el chat? Se llama La sabiduría de la menopausia, de Christian Northrup. La sabiduría de la menopausia. Lo pongo por aquí.
Y entonces trata mucho un tema, también lo amplía mucho más, no solamente la sexualidad, pero amplía mucho más. Y es un libro que yo suelo recomendar siempre cuando empezamos a trabajar o hacemos algún taller o curso para leerse, que viene un montón de información. Y también tiene otro que no es de la menopausia, pero que es de mujer, ¿no? Entonces, si os gusta, esa misma autora tiene varios libros muy interesantes para la mujer. ¿Conoces la editorial del primer Pues libro? te lo digo, Urano. 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 ¿Y el apellido de la Sí, autora? Es que no lo he oído muy es bien. Northrop. N. Si queréis os lo pongo yo ahora en el chat, pero tengo aquí. Perfecto, muy bien, sí. Sí, muy bien. Sí, pues ese libro y luego el otro que es Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, pues igual, Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, también los dos son Ahí está. muy interesantes. Es Christian Northrup. Estos dos libros son muy interesantes para leer y sobre todo para tener una visión bastante amplia. Mm. Mm. Este es el otro, ¿verdad? Ese, justo, Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer. Sí, ese sería como más amplio en general para todas las mujeres. Y luego el primero que os he comentado es ya más centrado en la menopausia. ¿Mm? Entonces también es muy interesante porque habla también de suplementos, habla de un montón de cosas que influyen mucho también en la respuesta sexual. Mm. Genial. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Yo desde luego creo que es una asignatura pendiente, como bien ha dicho también Marisa, y como has expuesto tú, tendríamos que seguir trabajando porque se En este tema. tratara pues eso, multidisciplinarmente, que fuera también, porque es verdad que vas al médico, te da tratamientos de todo tipo, no te va a decir lo que te influye sobre todas estas cuestiones, y cuando estamos viendo que simplemente el placer sería el mejor analgésico. El placer se puede ver, como hemos hablado ya, de muchas maneras, se puede buscar y desde luego si eso ayuda a la gente a estar bien, pero el problema que tenemos yo creo aquí, aparte ya de todo eso, que no tenemos una educación, o sea, esto viene desde abajo como también ha dicho Marisa, y luego pues todo, en todos los campos te viene ahí, pero yo creo que el problema también que tenemos nosotros mismos, que claro, según van pasando, porque ya no hace falta ni que tengas enfermedad, simplemente según van pasando los años, vas perdiendo ese intentar buscar placer a través del cuerpo porque no te ves bien o porque vas cambiando o porque ya estás con la misma persona siempre, o personas que están solas también van perdiendo el que eso se tiene que hacer. Y a mí me parece, aquí hay un profesor, Félix López, que siempre habla mucho de este tema y dice que debería de ser tan importante como el comer. Y eso no nos lo han hecho, no nos lo han dicho y no nos lo quieren hacer ver, no lo sé por qué. Y parece mentira que en el siglo XXI, como había dicho antes también Pilar, sigamos en la misma situación, ¿no? Que parece que como que hablar de esto y trabajar, se tenga placer y que se esté bien, pueda resultar como pecaminoso, no sé, algo que todavía no funciona bien. Entonces, bueno, pues parece ser que tenemos que seguir trabajando y nosotras hemos aportado hoy este granito de arena para poderlo hablar, y ahí quedará y seguirá. Sí. Así que muchísimas gracias, Eva, por haber regalado esta tarde, y ha sido todo un placer el poder estar aquí con todas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Arantxa, no sé si tienes algo que decir. Yo desde luego ya poquito, una vez más agradecerte a ti personalmente, que has estado ahí siempre ayudándonos a que estos
a que estas charlas con Afibrosal salgan adelante y la verdad que sin tu ayuda no hubiera podido ser. Desde luego con la Fundación General y las empresas amigas. Y a mí ya nada más me queda que felicitar a todo el mundo, que pasemos unos buenos días, que tengamos poquitos dolores y que podamos disfrutar. Y que sigamos compartiendo experiencias como estas el próximo año. Gracias a todas. Felicidades. Gracias, felicidades. Y desde Empresas Amigas de la Universidad de Salamanca y desde su Fundación General os deseamos que estas Navidades liberéis muchas hormonas de bienestar, que disfrutéis de estas Navidades y feliz año nuevo también. Nos vemos para Gracias. el 2023. Gracias. Gracias, Eva. Gracias. Muchas gracias a todas.